Muchas gracias, Lucía. ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, gracias. En primer orden, quiero dar las gracias a la Escuela Nacional de Abogados por la invitación que nos extendieron para participar en este taller sobre un tema tan interesante como lo es las novedades introducidas por la Ley 9725, que instituye lo que es el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana, exclusivamente en lo referente a lo que es la etapa recursiva o las vías de recursos en materia penal. También quiero dar las gracias a cada uno de los participantes que han sacado de su tiempo para poder compartir estas, digamos, estos pequeños aportes, ¿no? Que pretendo dejarles luego de la lectura y análisis de lo que es la etapa recursiva establecida en el citado código. Con relación a lo que es la metodología, como contamos apenas con menos de 2 horas, mi interés principal, más que todo, es inquietarlo, ¿no? Que a partir de algunas cuestiones que vamos a ir viendo, nazca en ustedes el interés por profundizar sobre esas novedades que se introducen a lo que es la etapa recursiva. Pero también quizá verlo con una mirada crítica para anticipar dificultades que quizás se nos pueden presentar en el ejercicio o se nos van a presentar en el ejercicio en lo que tiene que ver con algunas modificaciones que fueron introducidas en la referida ley. Por lo tanto, reitero, más que todo, lo que quiero es inquietarlo para que nazca en ustedes ese deseo de profundizar aún más con relación a lo que es este nuevo código. Como bien establecía Lucía, también parte de la metodología es que la sesión de preguntas será ya a partir de la segunda parte, es decir, luego del receso. Por lo tanto, cualquier inquietud que le vaya surgiendo, anótela para que después entonces la podamos compartir con el docente y evidentemente con los demás participantes. Sin más, entonces, otro aspecto relacionado con la metodología. Este no es un curso amplio de fundamentación de los recursos, pero será necesario ir viendo algunas cuestiones conceptuales muy puntuales para que puedan entenderse, digamos, las modificaciones que se dan en algunos aspectos. Por lo tanto, las cuestiones conceptuales serán muy mínimas y solamente la abordaremos en aquellos puntos que considero que son relevantes verla. Eh, Me avisan si se ve la presentación. sí, Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, en primer orden, es válido saber que impugnar es la posibilidad que tiene una persona de exteriorizar la inconformidad respecto del contenido de una decisión judicial, como teniendo como propósito fundamental procurar la modificación de esa decisión por ser contraria al derecho y, lo más importante, porque esa decisión le ocasiona un perjuicio. De ese concepto se derivan dos elementos importantes en materia recursiva y que aplica para cualquier tipo de recurso, y es la necesidad de identificar un error por parte del juez o tribunal que dictó la decisión, pero además también poder justificar cómo ese error provocó un perjuicio, específicamente cómo incidió en la decisión y cómo eso afectó a la parte que eleva el recurso. Un aspecto importante también, y es que el derecho a recurso es una garantía procesal integrante del derecho al debido proceso. Por lo tanto, como es una garantía integrante del debido proceso, se extiende a todas las partes que participan del proceso. Y por mandato expreso del artículo 69.9 de la Constitución, esta garantía le es conferida a todas las partes que participan de cualquier tipo de proceso, y específicamente le es atribuible también a las personas que participan del proceso penal. No obstante, es válido resaltar de que no es una garantía absoluta, ya que la propia Constitución en el artículo 149, párrafo tercero, le permite al legislador poder regular el ejercicio de esta garantía y, por vía de consecuencia, le permite poder establecer algunos límites. Y es por eso que en materia procesal penal vemos que hay decisiones judiciales
que aunque tengan un error y aunque le causen un agravio a una de las partes, no pueden ser objeto de recurso. Un ejemplo bastante puntual es lo que ocurre con el auto de apertura a juicio, que es una decisión judicial que no es susceptible de ningún recurso. Otro aspecto importante es la función de los recursos, una función utilitario práctica porque permite corregir errores, en este caso que se dan en el conocimiento de un proceso, que como toda actividad humana está sujeta a error, sobre todo porque quien decide es el juez o tribunal, que son seres humanos. Y además también tiene una función política o institucional porque los recursos contribuyen a lograr la recta aplicación del derecho y sobre todo a concretizar lo que es la justicia dentro del marco de un proceso judicial. Por lo tanto, cuando esto no se logra en un tribunal inferior, el recurso nos permite poder plantear a un tribunal superior que se supone estaría compuesto por jueces con más experiencia y pudiera decirse que con mayor conocimiento para que evalúe, en este caso, la sentencia a partir de la identificación de algún tipo de error y pueda entonces corregir los errores que pudieron haber sido cometidos por los tribunales inferiores. Otro aspecto que es necesario también revisar de manera previa es lo que tiene que ver con el marco jurídico o normativo relativo a lo que es la etapa recursiva o el derecho a recurrir. El derecho al recurso, como dije de manera primaria, es una garantía integrante del debido proceso y por lo tanto está soportada normativamente por normas integrantes del bloque de constitucionalidad, que hacemos referencia a bloque de constitucionalidad, a ese conjunto de normas y contenidas en la Constitución, así como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos válidamente por el Estado Dominicano, digamos que consagran, ¿no?, lo que es ese catálogo de derechos. Por lo tanto, el derecho al recurrir está soportado por este tipo de normas. Específicamente, lo encontramos como una garantía en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente en el artículo 14.5, igual también en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 8, letra H, y evidentemente también en el artículo 68.9 de la Constitución, así como en el artículo 149, párrafo tercero de la citada Carta Magna. Y ya en el ámbito específico del derecho del ámbito penal, encuentra regulación ampliada y expresa en la Ley 9725, que es el actual Código Procesal Penal de la República Dominicana. Evidentemente que también estuvo consagrado en la Ley 7602, que es el Código Procesal Penal que se promulgó en el año 2002 y que entró en vigencia en el año 2004. Y evidentemente tuvo algunas mejoras con la modificación que se le hizo a ese código con la Ley 1015. Mejoras que, como veremos, se mantienen con la Ley 9725 con algunas mejoras que se introducen con esta ley. Otro aspecto importante que también es bueno resaltar tiene que ver con los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en lo que tiene que ver con el ejercicio de los recursos. Como República Dominicana es una comunidad que pertenece a la comunidad internacional y sobre todo a sistemas de protección de derechos humanos, dentro de los cuales está el sistema interamericano, tribunales como la Corte Interamericana en su momento y otros tribunales, así como también el propio Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, a través de sus decisiones han desarrollado algunos parámetros que deben de ser observados para garantizar de manera efectiva el derecho a recurrir. Y estos estándares inciden en lo que es la regulación y en la aplicación de las reglas relativas al recurso. Dentro de esos estándares está la necesidad de que el recurso diseñado por el Estado Dominicano permita que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o un tribunal distinto y de rango superior desde el punto de vista orgánico. También es necesario que el recurso permita, que la legislación permita, que el recurso que se pueda interponer
antes de que la sentencia adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Esto en el ámbito penal es de suma importancia porque recordemos que en esta materia las decisiones judiciales no solamente pueden afectar, digamos, los derechos económicos de las partes involucradas, sino también que en el caso del imputado puede afectar su derecho a la libertad de manera drástica. Es decir, una persona como consecuencia de una sentencia se le puede imponer una pena hasta de 30 años y cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal de la República Dominicana podrá soportar una pena de hasta 60 años. De ahí la importancia que en materia penal el ordenamiento jurídico permita que la persona afectada pueda interponer el recurso antes de que la sentencia adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. También es necesario que el ordenamiento garantice mínimamente este recurso para todas las personas condenadas, resaltando que también el ordenamiento jurídico tiene que garantizar que las demás partes del proceso, entiendas, el Ministerio Público, así como las víctimas, ya sea en su condición de víctima, creyente o actores civiles, o en caso de que esté como acusador particular, pueda también tener acceso a este recurso frente a las decisiones que afecten, en este caso, sus derechos dentro del marco del proceso penal. También el recurso debe de garantizar la posibilidad de que el tribunal que conozca del mismo realice un examen integral de la sentencia recurrida. Este punto es de vital importancia, sobre todo eh, a partir de la modificación que se inserta en lo que tiene que ver con el recurso de apelación contra sentencia. Toda vez de que vamos a ver que una de las modificaciones más drásticas ocurrió en cuanto a este recurso, lo cual implica que la Corte de Apelación en este tipo de recursos va a asumir un rol más protagónico, lo cual implica de que será necesario que la Corte realice un verdadero examen integral, no solo de la sentencia, sino de lo que ocurrió de manera íntegra durante el conocimiento del juicio, para poder estar en condiciones de dictar una sentencia propia como manda ahora el ordenamiento jurídico. También el Estado debe de crear las condiciones para que el recurso sea accesible, en este caso para la parte afectada. Por lo tanto, los trámites para su presentación deben de ser, digamos, mínimos. Y las condiciones para la presentación también deben de tener cuestiones que no sean tan complejas que se convierta en una limitante para que las partes puedan ejercer efectivamente el derecho al recurso. Es importante resaltar también que el Tribunal Constitucional en la sentencia 38/2019 desarrolla como un estándar la necesidad de que el recurso esté reconocido o incluido expresamente en la ley. Y esto es muy importante. De hecho, hay recursos que una de sus condiciones principales es que esté expresamente habilitado quien recurre y la decisión que se pretende recurrir en la ley. Vamos a ver algunas precisiones más adelante en cuanto a este punto. Y además, el recurso debe de ser capaz de constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. En cuanto a este punto, va dirigido principalmente a la labor que desempeñan los abogados al momento de elaborar el recurso. Hay una tendencia por parte de los tribunales constitucionales o cortes constitucionales de empezar a elevar el nivel de exigencia a los abogados que asisten en materia recursiva. Hay normas en el Código Procesal Penal que hacen referencia a la necesidad de que el recurso cumpla con estándares mínimos para que el abogado pueda poner en condiciones a la Corte de poder evaluar adecuadamente la sentencia que está recurriendo. Y esto también hoy en día adquiere también un rol, una importancia capital para garantizar adecuadamente lo que es el derecho a recurrir. De igual modo, también para el conocimiento del recurso deben respetarse lo que son las garantías procesales mínimas. Esta garantía se refiere exclusivamente ya a la tramitación del recurso y al conocimiento del recurso por parte del tribunal que le corresponda conocer del mismo. También este estándar
amerita ser reforzado a partir de las modificaciones que se le hicieron específicamente a lo que es el recurso de apelación contra sentencia. Dicho esto, entonces pasamos a ver de manera concreta cuáles son esos cambios que fueron introducidos por la ley 9725 en todo lo que tiene que ver a lo que es la actividad recursiva. En primer orden, recordemos que el derecho a recurrir o el recurso queda integrado como uno de los principios rectores del proceso penal. Y esa condición se mantiene con la ley 9725, quedando inclusive consagrado en la misma disposición normativa que es el artículo 21. Sin embargo, este artículo, con esta ley, se le hacen dos precisiones importantes. La primera es que el antiguo artículo 21, cuando hablaba del derecho a recurrir como un principio rector, solamente hacía referencia al recurso del imputado. Por lo tanto, en esa disposición no se reconocía la posibilidad o el derecho a recurrir del Ministerio Público y también de la víctima. No obstante, el código establecerlo más adelante. Por lo tanto, en este artículo se aclara esa parte y por lo tanto se sustituye la palabra imputado y se establece con claridad que el derecho a recurrir corresponde a las partes. Aquí se reconoce entonces que esta es una garantía no solo del imputado, sino también de la víctima en su condición de querellante, actor civil o acusador particular y también del Ministerio Público. Por lo tanto, con esta aclaración se adecúa el artículo 21 al contenido y alcance de lo que son las normas integrantes del bloque de constitucionalidad, sobre todo adecuando a lo que es el derecho a la igualdad entre las partes dentro del marco del proceso penal. Otra aclaración que también se hace en este artículo es que también se reconoce el hecho de que el derecho a recurrir no es una garantía absoluta y que está condicionada al establecer de que este derecho a recurrir solamente es posible contra las decisiones que le sean desfavorables. Y de aquí se empieza a reconocer de que no basta con que la sentencia contenga algún error, sino que también es necesario que ese error le provoque un agravio a la parte que queda habilitada para recurrir. Es lo que se conoce, digamos, en este caso, como el principio de que no existe nulidad sin agravio, que es válido en materia recursiva. Y también en el artículo 21 se inserta un elemento que es conocido como el principio de taxatividad, el cual establece de que el derecho a recurrir está sujeto a un conjunto de reglas que son necesarias cumplir para poder recurrir. Y esto queda insertado cuando en el texto se agrega de que ese derecho a recurrir será conforme al régimen establecido en este código. Por lo tanto, ya desde el artículo 21 se proyecta de que el derecho a recurrir es un derecho que está condicionado al cumplimiento de una serie de reglas que son reproducidas más adelante. Por lo tanto, entiendo que esta, digamos, modificación o reestructuración que se hace al artículo 21 es válida y además se corresponde con lo que es el desarrollo que posteriormente se hace respecto a a lo que es el ejercicio del derecho a recurrir. Otro aspecto a tomar en cuenta tiene que ver con otras novedades que se insertan en lo relativo a lo que es la regulación del derecho a recurrir. En el antiguo Código Procesal Penal, el derecho a recurrir estaba regulado de manera general a partir del artículo 393 del Código Procesal Penal. En lo adelante, la regulación queda establecida a partir del artículo 408 hasta el 444. En el artículo 408 y 409 se establece el desarrollo completo de lo que es el principio de taxatividad, el cual reconoce de que no todas las decisiones judiciales dictadas dentro del marco del proceso penal son susceptibles de recurso, también de que no todas las partes pueden recurrir determinadas decisiones. Por lo tanto, esto estaba regulado anteriormente en el artículo 393. Sin embargo, ahora se regula tanto en el artículo 408 como en el 409 del Código Penal Dominicano, Procesal Penal Dominicano.
Y básicamente este principio desarrolla cuatro criterios generales. Primero, que es el propio código que establece qué se puede recurrir, es decir, es el propio código que identifica cuáles decisiones judiciales son susceptibles de recurso. Por lo tanto, es necesario que el código expresamente indique las decisiones susceptibles de recurso. De ahí que cuando el código no refiere que una decisión dada en el ámbito dentro del marco del proceso penal es susceptible de ser recurrida, es porque se trata de una decisión que no puede, digamos, ser recurrida. Es decir, primera regla es que para que exista el recurso es necesario que el código expresamente lo indique. Igual ocurre de que el código también establece a través de qué vía puede ser recurrida una decisión. Por lo tanto, cuando el código establece que una decisión es pasible de ser recurrida, también el código indica a través de qué recurso, si será el recurso de apelación contra sentencia, el recurso de apelación contra resoluciones, o el recurso de oposición o el recurso de casación. El tercer criterio hace referencia a que también el código, de manera expresa, debe de indicar quién está habilitado para ejercer el recurso. Es decir, como dije de manera inicial, hay ocasiones en las cuales son habilitados todas las partes para presentar el recurso. Sin embargo, hay otras decisiones donde solamente pueden ser recurridas por una parte determinada. Y por último, un cuarto criterio es que también el código establece cuándo se puede recurrir. Y en este caso hace referencia a la necesidad de que la decisión susceptible de ser recurrida tiene que provocar un agravio a la parte que pretende elevar el recurso. En cuanto a este aspecto, no hay ningún cambio. El único cambio es en relación al artículo que regula, en este caso, el principio de taxatividad, que como dije anteriormente, estaba regulado en el artículo 393. Sin embargo, ahora está regulado en los artículos 408 y 409 del nuevo Código Procesal Penal, lo que implica una mejora en cuanto al desarrollo de este principio. Con relación a los principios rectores de lo que es la actividad recursiva, o más bien con relación a lo que es la vocación para poder recurrir, cuando digo vocación hago referencia a la identificación de las partes o sujetos procesales que pueden recurrir. Esto queda regulado en los artículos 410 al 414 del nuevo Código Procesal Penal. Antes estaba regulado en los artículos 394 al 398. Con relación a la facultad que tiene el imputado para recurrir, no hay ningún cambio. Es decir, el imputado puede recurrir por sí mismo, pero también puede hacerlo en su nombre, su defensa técnica. En cuanto al Ministerio Público, tampoco hay ningún cambio, ya que se mantiene el hecho, en cuanto a relación al Ministerio Público, sí hay un cambio. Se mantiene el hecho de que el Ministerio Público recurra a las decisiones que son contrarias a sus conclusiones o requerimientos, y también se mantiene la obligación que tiene el Ministerio Público de recurrir en favor del imputado siempre y cuando sea en interés de la justicia. Ahora, el artículo 411 agrega otra posibilidad que tiene el Ministerio Público para recurrir, ya que este texto establece que el Ministerio Público también puede recurrir en favor, en este caso, de una persona menor de edad cuando se trate de hechos punibles cometidos también en contra de un incapaz que no tenga representación. Es decir, aquí se habilitan dos posibilidades que tiene el Ministerio Público para recurrir. Cuando se trate de un hecho cometido en contra de una persona que es incapaz, o cuando se trate de hechos cometidos en contra de una persona menor de edad por uno de sus padres, tutores o representantes legales. En esos casos también el Ministerio Público puede recurrir. Sin embargo, esta mejora que se hace al código trae consigo algunos inconvenientes que pudieran presentarse en la práctica. Y va en el sentido siguiente. Primero, tendríamos que identificar cuáles decisiones, digamos, serían de interés para recurrir para, en este caso, la víctima.
Por ejemplo, si la víctima no está constituida en querellante ni está constituida como acusador particular, se supone que una decisión desfavorable para ella sería una decisión de descargo del imputado. Entonces, si se emite una sentencia de descargo en un tribunal de primera instancia en favor del imputado, el Ministerio Público queda habilitado para recurrir, por lo tanto, no habría interés cuando eleva el recurso, como por su condición del Ministerio Público, ese recurso también se extiende, por así decirlo, en favor del incapaz porque va a procurar que se anule la sentencia y que en ese caso se genere una condena en contra del imputado. Por lo tanto, en cuanto a ese aspecto, no tendría utilidad esa mejora. Ahora, el problema sería de qué manera puede el Ministerio Público recurrir sentencias que afecten a esas personas en cuanto al aspecto civil. Es decir, podría el Ministerio Público recurrir en favor de un incapaz cuando le rechazan la acción civil en la audiencia preliminar o cuando le rechazan la acción civil, en este caso, en la etapa de juicio. Ahí entonces se va a generar un grave problema. Porque no solamente es que si el Ministerio Público puede recurrir en cuanto a ese aspecto, sino si el Ministerio Público estaría habilitado para defender ese aspecto en una eventual audiencia ante la Corte de Apelación. Pero además que esa mejora entra en conflicto con una institución que recientemente se ha creado, que es la asistencia legal a víctimas, que justamente está para proteger a las víctimas y resguardar los derechos que ellos tienen dentro del marco del proceso. Entonces, me parece que esa mejora puede generar inconvenientes respecto a la función que desempeña el Ministerio Público y respecto al papel que asume o asumiría el Ministerio Público en la etapa recursiva, ya que dejaría de tener un papel solamente en cuanto a lo que es la persecución penal, pasando, en algunos supuestos, a defender los intereses civiles, en este caso de los incapaces o de las personas menores de edad, frente a procesos penales cometidos por sus padres, tutores o representantes. Por lo tanto, habría que ver en la práctica cómo, de qué manera el Ministerio Público puede ejercer esta prerrogativa sin afectar, digamos, el rol que constitucionalmente le ha sido conferido por la Constitución Dominicana, específicamente en el artículo 169. Con relación a la facultad de la víctima para recurrir, el querellante y la parte civil y el tercero civilmente responsable, no se aprecia ningún cambio, en este caso que sea de importancia, ya que reitero, en cuanto a estas partes se mantiene la misma regla para la vocación al recurso que estaba establecida en el antiguo Código Procesal Penal. Con relación a los principios rectores en materia recursiva que antes estaban establecidos del artículo 399 al 406, el cambio es que ahora pasan a los artículos 415 al 422, sin que exista ningún cambio que sea trascendente o relevante. Por lo tanto, se mantiene lo relativo a las condiciones para la presentación de los recursos, ya que a excepción del recurso oral, todos los demás recursos deben de cumplir con ciertas condiciones o requisitos de forma, como es que se deben presentar dentro del plazo establecido por la ley, se debe indicar el tipo de recurso que se está presentando, se debe hacer de manera escrita y se debe depositar ante la Secretaría del Tribunal que dictó la decisión impugnada. Vamos a ver que en cuanto a esta condición hay una variación respecto a un recurso en específico. También se deben indicar los motivos de manera específica y motivada. Se debe justificar el agravio que le causa al recurrente la decisión que se está recurriendo y además se deben indicar cuáles son las pretensiones. Esas reglas, reitero, aplican a cualquier tipo de recurso de los que desarrolla el Código Procesal Penal. Igual se mantienen las mismas reglas en cuanto a lo que es la competencia del tribunal apoderado para conocer el recurso, donde claramente quien fija el ámbito de juzgamiento en materia recursiva es la parte recurrente, es decir, quien identifica cuáles aspectos de la sentencia son los que deben de ser revisados por el tribunal apoderado del recurso es justamente la parte recurrente.
Igual se mantiene lo que es el efecto suspensivo de los recursos, con excepción de aquellos recursos que el propio código establece que no tienen efecto suspensivo, como lo es, perdón, el caso de los recursos de apelación contra decisiones relativas a medidas de coerción y también los recursos presentados contra decisiones rendidas en etapa preparatoria y también en la audiencia preliminar. También está el efecto extensivo, que igual se mantiene en las mismas condiciones que el texto anterior, y también el principio de prohibición, el cual prohíbe que un juez que participó en el dictado de la sentencia pueda conformar, en este caso, el tribunal o la corte que estaría conociendo el recurso, estableciéndose como una excepción lo referente al recurso de oposición, que es el único recurso que permite que pueda ser conocido por el tribunal que dictó la decisión. Pero respecto a los demás recursos, es evidente que el juez que dictó la decisión o los jueces que dictaron la decisión no puedan conocer respecto del recurso. También se mantiene lo relativo a la rectificación, que es la posibilidad de que se puedan corregir errores de derecho cometidos en la decisión, siempre y cuando estos no influyan en la parte dispositiva ni la anulen. Así como también la posibilidad de corregir los errores materiales y también de denominación o de cómputo de pena. También se mantiene lo relativo a lo que es el perjuicio, es decir, el hecho de que no pueda afectar al imputado cuando es el único recurrente, en este caso, la decisión rendida por el tribunal que deba de conocer el recurso. Y también se mantiene la posibilidad de que el imputado sí se pueda beneficiar del recurso presentado por la víctima, querellante, actor civil o del recurso presentado por el Ministerio Público. Ok, entonces ya pasamos ahora a ver las novedades directamente establecidas para los diferentes tipos de recursos que consagran nuestro Código Procesal Penal. Empecemos entonces con el recurso de oposición, que como sabemos es un recurso excepcional y especial dirigido específicamente a corregir errores cometidos en decisiones que resuelven trámites o incidentes del procedimiento, teniendo como propósito que el juez que la dictó pueda corregir, modificar o revocar la misma. Antes, este recurso estaba regulado por los artículos 407 al 409. Sin embargo, ahora encuentra regulación en los artículos 423 al 425 del nuevo Código Procesal Penal. Se mantiene la tendencia de que existen dos tipos de recursos: el recurso de oposición oral en audiencia y el recurso de oposición fuera de audiencia. En cuanto al recurso de oposición oral, se mantienen las mismas reglas que existían en la antigua regulación. Por lo tanto, ese recurso se debe de presentar de manera oral inmediatamente después de que el juez emita la decisión que resuelva el incidente o el trámite de procedimiento, y además se deben indicar los motivos que a decir del recurrente, permiten establecer que en la decisión existe algún tipo de error. También se debe establecer cuál es el agravio que la decisión recurrida le causa al recurrente y cuál es la pretensión de la persona que presenta el recurso de oposición oral. Y evidentemente que el recurso es decidido oralmente en audiencia por el juez o el tribunal que conozca el mismo. También se mantiene el recurso de oposición fuera de audiencia bajo las mismas reglas previstas anteriormente, con una sola variación. Este recurso, recordemos que se presenta de manera escrita contra decisiones que resuelven trámites o incidentes del procedimiento, pero que se dan de manera administrativa o fuera de la audiencia. Por lo tanto, el recurso se presenta dentro de los 3 días que siguen a la notificación de la decisión. Que resulta que en esta legislación se introduce un cambio, y es que el antiguo código, específicamente el artículo 408, 409, perdón, no establecía un plazo para, para que la parte recurrida pudiera contestar el recurso de oposición presentado por el recurrente. Por lo tanto, se introduce como una regla
el hecho de que una vez presentado el recurso, el tribunal debe notificárselo a la parte recurrida y otorgarle un plazo de 3 días para que éste pueda contestar el recurso. Y luego de que la parte conteste el recurso, es que el tribunal está habilitado para decidir dentro del plazo de los 3 días. Reitero, en el antiguo código esta disposición no estaba establecida, aun cuando algunos tribunales notificaban el recurso y le otorgaban algún tipo de plazo a la parte recurrida para que contestara, pero habían tribunales que no lo hacían. Por lo tanto, entiendo que esta modificación es importante porque regulariza lo que es el ejercicio del derecho de defensa por parte de la parte recurrida, que ahora queda habilitada para poder, en este caso, conocerle el recurso y contestarlo. Y me parece que el plazo otorgado es un plazo prudente, tomando en cuenta que las decisiones que pueden ser atacadas a través de esta vía son decisiones que no están, que no cuentan, o más bien que no son complejas porque resuelven asuntos que son fáciles de analizar y por lo tanto dentro de ese plazo es válido hacer un adecuado uso, ejercicio del derecho a la defensa. Por lo tanto, reitero que en cuanto al recurso de oposición, la única modificación es en cuanto al recurso de oposición fuera de audiencia, toda vez de que se inserta la garantía o la regla que permite que obliga al juez o tribunal de notificar el recurso a la parte recurrida para que lo conteste dentro de un plazo de 3 días. Ahora vamos a ver lo que es el recurso de apelación contra decisiones en materia de habeas corpus. Y esto constituye una novedad. Resulta que este recurso es un nuevo recurso, valga la redundancia, que se inserta a partir de la ley 9725. Es decir, en el código anterior, este tipo de recurso no existía. Toda vez que las decisiones en materia de habeas corpus se recurrían siguiendo las reglas previstas para el recurso de apelación contra sentencia, que en ese momento estaba consagrado en los artículos 416 al 424 del Código Procesal Penal. Sin embargo, con este nuevo código se desarrolla un recurso autónomo e independiente para recurrir las decisiones rendidas en materia de habeas corpus. Un recurso que tiene características particulares que básicamente lo que hacen es reconocer el carácter autónomo de esta acción y sobre todo su carácter de proceso o procedimiento constitucional. También con este modelo recursivo se intenta cumplir con algunos parámetros que había fijado el Tribunal Constitucional respecto de este recurso. Por lo tanto, reitero, este recurso resulta ser una novedad ya que no existía en el antiguo código. A diferencia de los demás recursos de apelación, este tiene características muy particulares y que son importantes, es importante que los abogados empiecen a conocerla. Lo primero es, y esto sí es válido resaltar, se mantiene la limitante de que este recurso solamente aplica en favor del accionante, es decir, en favor de la persona que presenta la acción de habeas corpus. Por lo tanto, solo procede cuando la acción de habeas corpus presentada por una persona es rechazada por el tribunal, en este caso que conoció de la acción. De ahí que si el tribunal acoge la acción de habeas corpus contra esa decisión, no procede el recurso de apelación, o más bien no procede este recurso de apelación. Por lo tanto, es un recurso que está limitado, ya que solamente está diseñado para la persona que presenta la acción de habeas corpus contra decisiones que rechacen su solicitud. Una novedad de este recurso es que se presenta mediante escrito, pero se debe depositar por ante la Secretaría de la Corte de Apelación. Recordemos que en materia penal estamos acostumbrados a depositar los recursos por ante la Secretaría del Tribunal que dictó la decisión, pero en cuanto a este recurso no. Este recurso se deposita directamente en la Secretaría de la Corte de Apelación. Y eso es importante que ustedes, digamos, lo recuerden y lo empiecen a manejar desde ahora. Porque si se deposita por ante la Secretaría del Tribunal que dictó la decisión, es posible que su recurso sea inadmisible.
Reitero, este recurso se deposita directamente ante la Secretaría de la Corte de Apelación y en un plazo no mayor de 5 días. Por lo tanto, se proyecta como un recurso más rápido y más expedito que los recursos previstos también en el Código Procesal Penal. Y esto es justamente para adecuarlo al tipo de proceso de que se trata, ya que la acción de habeas corpus debe de ser un proceso rápido. Por lo tanto, el recurso también debe de tener esta característica. Y esta disposición me parece muy interesante porque esto permite que en cuanto a este recurso, tener que soportar, en este caso, la carga de depositar el recurso ante el tribunal que dictó la decisión, lo cual provoca mucha demora para su tramitación y para que llegue a la corte. Entonces, en este caso, como se deposita directamente hacia la corte, se evita ese trámite. Y además, la reducción del plazo también me parece importante. Otro aspecto de este recurso que lo hace también un recurso muy particular es que el escrito también tiene características diferentes a los recursos de apelación tradicionales, por así decirlo, ya que en cuanto a la redacción y a la estructura, el recurso debe de contener las mismas menciones que debe tener la acción de habeas corpus, con la salvedad de que, aparte de justificar la existencia de una privación de libertad ilegal, arbitrario e irrazonable, también es necesario que en el recurso se identifiquen cuáles son los agravios causados por la decisión impugnada. El texto no habla de que se identifiquen los errores cometidos por el tribunal de primer grado, pero digamos que puede decirse que se sobreentienden porque para hablar de agravios necesariamente habría que también identificar el error que provoca ese agravio. Por lo tanto, este recurso, su estructura, su diseño, tiende a ser más simple que los demás recursos, lo cual garantiza hasta cierto punto lo que es el acceso efectivo a lo que es la acción de habeas corpus. Otro aspecto importante es que este recurso también permite que el plazo para la contestación del mismo por parte de la parte recurrida también se da en un plazo más breve, ya que también se le otorgan 5 días. Y además, este recurso establece que luego de esos 5 días, entonces, en este caso, la corte, la parte deberá presentar su escrito de defensa directamente ante la corte y a partir de la presentación del escrito de defensa o del vencimiento del citado plazo, la corte debe de fijar una audiencia en un plazo no menor de 3 días ni mayor de 5. Y aquí también se verifica una reducción en cuanto al tiempo en que tiene la corte para fijar la audiencia, lo cual, digamos, permite que ese recurso pueda ser conocido en un tiempo relativamente corto. Y además, esta disposición permite específicamente en el párrafo 7 del artículo 402 de que la corte, una vez conocida la audiencia, debe de en este caso, decidir o pronunciar la sentencia, en este caso, dentro de los 5 días siguientes, luego de haberse conocido, en este caso, la audiencia. Es decir, la Corte debe, conocida la audiencia, dictar sentencia en dispositivo. Al concluir la audiencia, por lo tanto, no se puede reservar el fallo. Y aparte de que no se puede reservar el fallo, debe emitir la decisión de manera íntegra dentro de un plazo de los 5 días, lo cual también garantiza que en este caso este tipo de recurso y sobre todo la decisión con relación al mismo se tome en un tiempo relativamente corto. Otro aspecto que también establece este texto es que las reglas para el conocimiento de esta audiencia se asemejan a las reglas previstas para, en este caso, el conocimiento de la acción de habeas corpus. De ahí que debe de ser agotarse un procedimiento sencillo, en este caso adaptado a la naturaleza del recurso que se está conociendo. Y además, en el párrafo 9 del artículo 402 se establece una cláusula importante y es que establece un plazo de 30 días que debe de, más bien dice que entre la presentación del recurso y la emisión de la decisión no debe pasar un plazo mayor de 30 días, lo cual, digamos, hasta cierto punto provoca que la Corte esté condicionada a conocer el recurso y emitir una sentencia
dentro de un plazo determinado. Mi crítica a esta disposición es que no se establece un régimen de consecuencias, es decir, no se dice qué pasa si la Corte no conoce ni tramita el recurso dentro de ese plazo. Y esto puede provocar de que esta condicionante, digamos, no tenga ningún tipo de efectividad. Y lo cual es preocupante, sobre todo cuando se trata de acciones o procesos constitucionales. También otra novedad de este código, específicamente del artículo 402, es que también introduce otro tipo de recurso previsto para la materia de habeas corpus, y es que reconoce que respecto a la decisión de la Corte que confirme o deniegue el mandamiento de habeas corpus, en este caso, procede la presentación de un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, estableciendo que el régimen para la presentación de este recurso será el mismo régimen previsto para la presentación del recurso constitucional contra sentencia de amparo. Con esta disposición, el legislador cumple con uno de los mandatos fijados por el TC en el año pasado, donde reconocía o habilitaba el recurso de revisión para la sentencia de amparo que adquirían el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, perdón, ya sea porque confirmaron la denegación o que negaran la puesta en libertad. Se trata también de un recurso de revisión limitado, ya que solamente es permitido para la parte accionante. En resumidas cuentas, me parece que esta es la novedad más importante introducida por este código, toda vez de que claramente se corrigen debilidades que existían en materia de habeas corpus, tomando en cuenta de que reconoce el carácter autónomo de esta acción, desarrolla un recurso autónomo para esta acción y además habilita formalmente la posibilidad de que se pueda presentar un recurso de revisión en caso de que la Corte de Apelación mantenga la decisión que deniegue el habeas corpus o deniega la puesta en libertad del accionante. Y además reconoce el procedimiento que debe seguirse, que es el mismo procedimiento que se sigue para la presentación del recurso de revisión contra sentencia de amparo. Ahora pasamos a revisar las novedades en lo que tiene que ver con el recurso de apelación contra decisiones dictadas durante el proceso preparatorio y dictadas en la audiencia preliminar. Este tipo de recurso, que se conocía tradicionalmente como el recurso de apelación contra sentencia dictada por los jueces de paz y los juzgados de la instrucción, se modifica desde el punto de vista de su título, y claramente esta mejora permite comprender mejor este tipo de recursos. Eh, lo que primero que tenemos que resaltar es que en este recurso, en cuanto a la regulación de este tipo de recursos, no hay cambios sustanciales. Solamente se trata de cambios desde el punto de vista del artículo donde queda regulado el mismo. Por lo tanto, se mantienen las mismas reglas previstas en el código anterior. De ahí que claramente, con relación a este tipo de recursos, solamente se pueden interponer contra aquellas decisiones que el código dictada durante la fase preparatoria o en la audiencia preliminar, que el código expresamente reconoce que puedan ser recurridas. También queda claramente establecido que este recurso no tiene efecto suspensivo. Por lo tanto, reitero, no hay cambios relevantes, por lo que se mantiene la misma regulación. Ahora bien, un aporte que puedo hacer es que identifiqué, digamos, en qué lugar del Código Procesal Penal quedan identificadas las decisiones dictadas en fase preparatoria y en audiencia preliminar que pueden ser recurridas. Por ejemplo, durante la fase preparatoria se pueden recurrir las decisiones que rechaza la suspensión condicional del procedimiento, pero solamente en un supuesto, y es cuando se impone la suspensión condicional del procedimiento, pero el juez, en este caso, coloca reglas que resultan ser inconstitucionales o resulten ser más excesivas que las acordadas por las partes. Y la habilitación de este recurso, que ya existía en el antiguo código, ahora queda establecido en el artículo 42 en su párrafo cuarto del nuevo Código Procesal Penal.
También son recurribles decisiones dictadas en la fase preparatoria que declaran la extinción por el vencimiento del plazo máximo del proceso y por el vencimiento del plazo de la investigación. Y estas están establecidas en el artículo 151 y en el artículo 153, párrafo 1 del Código Procesal Penal. Sin embargo, más bien yo lo que hago aquí es una pregunta. Y la pregunta que yo hago es si esas dos decisiones son susceptibles de ser recurridas. ¿Por qué hago la pregunta? Por una razón sencilla. Cuando vemos el artículo 151 que se refiere a las decisiones que declaran la extinción por vencimiento de duración máxima del proceso, no se habilita ningún recurso. Es decir, si durante la fase preparatoria el juez de la instrucción, tomando en cuenta de que la investigación superó el plazo máximo de los 4 años y declara la extinción de la acción penal durante la fase preparatoria, el artículo 151 que prevé ese tipo de decisiones no establece la posibilidad de que esta decisión pueda ser recurrida. Igual ocurre con el artículo 153 que prevé en su párrafo 1 la posibilidad de que durante la fase preparatoria el juez de la instrucción dicte la extinción de la acción penal cuando el Ministerio Público no presenta acusación dentro del plazo de la investigación. Es decir, si deja vencer el plazo de la investigación sin presentar acusación. Esas dos decisiones, tanto el artículo 151 como el 153 en su párrafo primero, no habilitan la posibilidad del recurso. Y por lo tanto, desde mi óptica y tomando en cuenta las reglas establecidas por el código, es contra esas dos decisiones, ni el Ministerio Público ni la parte querellante tendrían la posibilidad de recurrirla. De ahí que se tratarían de decisiones que tienen el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada y por lo tanto no podrían ser recurridas por la falta de habilitación de recursos respecto de esas dos decisiones. Y eso es un defecto que arrastra el proceso penal con el código anterior, ya que cuando el código regula las diferentes causales que pueden dar lugar a la declaratoria de la extinción, en esa parte del código no se habilitó recurso. Por lo tanto, en estos supuestos, al no existir recurso, es muestra de que la decisión no sería pasible de ser recurrida. También es válido resaltar de que sí son susceptibles de recurso todas las decisiones judiciales relativas a medidas de coerción. Y esto por una habilitación expresa, ahora establecida en el artículo 249 del Código Procesal Penal. Hago la salvedad de que las decisiones relativas a medidas de coerción se pueden dictar no solamente en fase preparatoria, sino en cualquier otra etapa del proceso. Se pueden dictar en la etapa intermedia, en la etapa del juicio e inclusive en la etapa recursiva. En cualquier momento o etapa que se dicte una decisión de este tipo, la misma puede ser recurrida. También puede ser recurrida la decisión del juez de instrucción que resuelve la oposición presentada contra el dictamen del Ministerio Público sobre la admisión de la querella y la intervención del querellante. Recordemos que como consecuencia de la presentación de la querella, el Ministerio Público está obligado a dictar un dictamen, ya sea en este caso admitiendo o rechazando la querella y por lo tanto la participación del querellante en la investigación. Ese dictamen puede ser en este caso objetado ante el juez de la instrucción. Por lo tanto, la decisión que emite el juez de la instrucción respecto al dictamen puede ser recurrida en apelación. Y esto es por una habilitación expresa del artículo 273, párrafo sexto del nuevo Código Procesal Penal. Esa regla existía también en el antiguo código. También es recurrible la decisión del desistimiento de la querella, es decir, cuando en fase preparatoria se declara desistida la querella, o más bien en etapa intermedia o en etapa de juicio, esta decisión puede ser recurrida en apelación, igual si ocurriese en etapa de juicio. También la decisión del juez de la instrucción que confirma o revoca el archivo también puede ser recurrida en apelación en virtud del artículo 287, párrafo sexto del nuevo Código Procesal Penal. También es recurrible en apelación la decisión que autoriza o rechaza la aplicación de tramitación
o declaratoria de procedimiento para asuntos complejos. Y esto por habilitación expresa del artículo 376 del nuevo Código Procesal Penal. En resumidas cuentas, esas fueron las decisiones que identifiqué que pueden ser dictadas durante la fase preparatoria, que pueden ser susceptibles de recurso de apelación. Las demás decisiones dadas en esa etapa del proceso no son recurribles porque expresamente el código no lo establece. En cuanto a las decisiones dictadas en la fase intermedia susceptibles de ser recurridas, tenemos en primer orden el auto de no al lugar por habilitación del artículo 309 y ahora se incorpora como una novedad en el caso de la apertura a juicio la posibilidad de que sea recurrido de manera parcial, solamente en lo referente a la decisión del juez de la instrucción relativa a la medida de coerción del imputado. Es decir, si dictan auto de apertura a juicio y el juez impone, modifica o rechaza la medida de coerción, esa parte de la decisión puede ser recurrida en apelación. Pero este recurso no paraliza la tramitación del conocimiento del juicio. Y eso es válido que quede aclarado. Por lo tanto, esta parte queda aclarada y ahora sí se puede recurrir el auto de apertura a juicio solamente en lo referente a la medida de coerción impuesta o denegada respecto del imputado. Bien, para respetar el orden, son las 7:16. Me habían dicho que el receso era las 7:15. No sé si sería oportuno darlo ahora o seguir avanzando. Queda a discreción de los organizadores. A ver qué me Usted dicen. decida, Máster, si prefiere continuar ahora, luego damos un receso de 5 minutos, como usted decida. Ok, voy a continuar y así damos el receso y luego venimos con la tanda de preguntas. Perfecto. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar con lo que son las novedades previstas con relación a lo que es el recurso de apelación contra sentencias. Que anteriormente este tipo de recurso estaba regulado en los artículos 416 al 424. Sin embargo, ahora encuentra regulación en los artículos 431 al 440. La primera mejora o novedad es en cuanto a los tipos de decisiones contra las cuales se puede presentar el recurso de apelación contra sentencia. Anteriormente solamente se establecía, normativamente hablando, de que este recurso procedía contra sentencia de absolución o condena, pero ahora se incluyen también las decisiones que ponen fin al proceso en la etapa de juicio. Esta mejora es importante porque una laguna que existía en cuanto a este tipo de recurso era respecto de aquellas decisiones que en primera instancia ponían fin al proceso como consecuencia, por ejemplo, de una declaratoria de extinción. Es decir, las decisiones dictadas por los jueces de primera instancia que declaraban extinguido el proceso por vencimiento de la oración máxima del proceso o que acogían un medio de inadmisión o un medio de excepción de lo previsto en ese momento por el artículo 54, esas decisiones ni eran absoluciones ni eran condenas y por lo tanto, en principio no eran recurribles en apelación. Esta debilidad fue salvada por la Suprema Corte de Justicia a través de varias sentencias que establecía que esas decisiones que no conocían el fondo del proceso eran equiparables a una sentencia absolutoria y por vía de consecuencia habilitó el recurso de apelación contra las mismas. Pero habían cortes de apelación que no aceptaban este criterio y eso provocaba en muchas ocasiones retardo en cuanto al proceso. Aclarado este punto, ahora el código claramente reconoce ese tipo de sentencia y establece que también son pasibles de ser recurridas, con lo cual con esta mejora se soluciona esa debilidad que existía, que afectaba los intereses de la víctima, constituida en querellante y actor civil, y también del Ministerio Público. Por lo tanto, las decisiones que declaran la extinción de la acción penal en la etapa de juicio pueden ser recurridas en apelación. Igual las sentencias que acogen un medio de inadmisión en la etapa de juicio también pueden ser recurridas a través de este recurso.
También para facilitarle un poquito la vida, también identifiqué, hay una observación que hay que hacer y es que se mantiene en cuanto a esta parte general del artículo 416 ahora, 431 ahora, de que no se identifican las decisiones del juez de la ejecución de la pena como pasibles de ser recurridas. Sin embargo, cuando vamos a lo que tiene que ver a las decisiones del juez de la ejecución de la pena, el código expresamente identifica una serie de decisiones dictadas en la fase de ejecución que pueden ser recurridas también en apelación, como son las decisiones relativas a los incidentes, en este caso en materia de ejecución y también son relativo a la extinción de la pena. Estas pueden ser recurridas por habilitación expresa del artículo 459, párrafo cuarto del Código Procesal Penal. También las decisiones dictadas por el juez de la ejecución de la pena en materia de libertad condicional, esto por habilitación del artículo 463, párrafo cuarto, y también las decisiones dictadas por el juez de la ejecución de la pena relativas a medidas de seguridad, esto por aplicación del numeral T del artículo 463. Por lo tanto, reitero, aun cuando expresamente no se indican estas decisiones en el artículo 431, son recurribles mediante la apelación de sentencia por habilitación expresa de las normas que indiqué previamente. Ahora bien, en cuanto a los demás aspectos, se mantienen los mismos motivos para la presentación del recurso que estaban establecidos en la Ley 1015, específicamente en el artículo 417, y ahora estos motivos están consagrados en el artículo 432. Por lo tanto, no hay cambio con relación a esta parte. Un aspecto también que es importante resaltar es que se reestructura lo referente a la actividad probatoria en materia recursiva que pueden ser promovidas por las partes dentro del marco de la presentación de sus recursos. La mejora la considero importante porque anteriormente el artículo 418 establecía unas reglas diferenciadas para lo que es la actividad probatoria. Para que se entienda lo que quiero plantearles lo siguiente. Por ejemplo, el artículo 418 establecía una diferencia en cuanto a la oferta probatoria, estableciendo reglas para el imputado diferente a las reglas previstas para el querellante y para el Ministerio Público al momento de presentar su recurso. Por ejemplo, establecía que en el caso del imputado solamente era admisible la prueba, en este caso podía presentar pruebas tendentes a establecer la determinación de los hechos y además para sustentar los motivos en este caso que invocaba. Sin embargo, le permitía al Ministerio Público, al querellante y al actor civil presentar prueba, en este caso nueva, siempre y cuando no hayan sido conocidas o no fueran conocidas al momento de conocerse el juicio y además que estén relacionadas con hechos nuevos. Y esto establecía una desigualdad en cuanto al ejercicio del recurso. Sin embargo, el artículo 434 y el 435 reestructura esta regla y ahora establece reglas comunes para todos los recurrentes, estableciendo entonces que la actividad probatoria se puede ejercer por estas partes siguiendo reglas que son iguales. De ahí que establece claramente que las partes, en este caso, pueden presentar pruebas en tres supuestos diferentes y esos supuestos son aplicables para todos los recurrentes. De ahí que entiendo que aun cuando no hay un cambio, digamos, sustancial, en este caso, sí hay una corrección que permiten o más bien garantiza lo que es el derecho a la igualdad del recurso entre todas las partes, estableciendo reglas comunes en materia de actividad probatoria o más bien en lo que tiene que ver con la presentación de pruebas de cara al recurso de apelación. Otro cambio importante que se da es en lo que tiene que ver con la comunicación del recurso a las partes y la posibilidad de contestar el recurso. Y aquí en el párrafo 1 del artículo 436 se establece la posibilidad que tiene el imputado para presentar su escrito de contestación al recurso presentado por el Ministerio Público y la parte querellante, estableciéndole que aparte de contestar el recurso, también el imputado tiene la facultad
de presentar un escrito reiterando los planteamientos de defensa al fondo que fueron formuladas en la etapa de juicio, en aquellos casos en los cuales estos planteamientos no fueron tomados en cuenta por el juez al momento de dictar la decisión. Para que se entienda mejor. Recordemos que si, por ejemplo, en la etapa de juicio, el imputado hace una defensa negando los hechos, pero además presenta un incidente de falta de calidad, si el tribunal para decidir el juicio acoge el incidente de falta de calidad y emite sentencia absolutoria, cuando la parte recurra, el imputado ante la corte no solamente va a validar su incidente de falta de calidad, sino que también debe reproducir la defensa al fondo relativa a la negación de los hechos. Y esto es importante por una razón sencilla. Como vamos a ver en lo adelante, la Corte de Apelación, cuando conoce un recurso de apelación contra sentencia, ya no puede dictar un nuevo juicio, sino que está obligado a decidir, decidir o dictar sentencia propia en todos los casos. Por lo tanto, esta posibilidad permite que el imputado pueda reproducir su defensa de manera completa en la etapa de juicio para que en el caso de que la corte acoja el motivo presentado por el querellante, como quiera se vea obligado a evaluar aquellos aspectos que no fueron evaluados por el tribunal de primera instancia porque entendían que no eran necesarios. Bien, y me parece que este párrafo uno, digamos que empieza a allanar el camino para que la Corte esté en condiciones adecuadas de poder decidir el fondo del proceso dentro del marco de un recurso de apelación. Otro aspecto importante es que ese escrito que presenta el imputado se le debe notificar al Ministerio Público y a la parte querellante para que conozcan, ¿verdad?, cuál va a ser la estrategia de defensa que desarrollará el imputado, la cual, como indico, no solamente se va a limitar a defender la sentencia, sino que además debe reproducir nuevamente de manera integral su estrategia de defensa, aun cuando no fue tomada en cuenta por el tribunal para emitir la sentencia absolutoria. En cuanto a la audiencia, sobre el conocimiento, en este caso de la audiencia, en la corte se incluyen algunos aspectos. Primero, en el párrafo sexto del artículo 437 se establece que en la audiencia de la corte, cuando se produce prueba, esta producción de prueba debe hacerse en las mismas condiciones y bajo las mismas reglas previstas para la etapa de juicio. Reitero, como la Corte de Apelación no puede ordenar la celebración de un nuevo juicio, si la Corte acoge un vicio de procedimiento, y pongo el ejemplo de que la sentencia de primer grado se dictó a solución porque se acreditó la falta de calidad. En este caso, si la Corte, cuando está conociendo el recurso, entiende que el tribunal de primer grado cometió un error y que la parte querellante sí tiene calidad, en el estado, bajo el viejo código, la Corte en ese caso mandaba un nuevo juicio para que se conociera el fondo del proceso. Pero en este caso, la Corte está obligada a conocer el fondo del proceso. Por lo tanto, en ese caso puntual, tendría que producirse en la Corte aquellas pruebas que no se produjeron en el juicio. Por lo tanto, si eso ocurre, la producción de esa prueba debe hacerse siguiendo las reglas previstas para el juicio. Por lo tanto, en ese caso, la Corte estaría conociendo un juicio en los mismos términos que lo haría el tribunal de primera instancia. Y además se introduce de que la Corte podrá rechazar la prueba testimonial que sea manifiestamente impertinente o sobreabundante. Y esta parte también es importante porque aun cuando hay oferta probatoria en materia recursiva, la Corte tiene discrecionalidad para identificar cuáles son las pruebas relevantes de cara a los medios que está invocando la parte recurrente. Y claramente entiendo que esta parte es muy importante y se convierte en un gran reto para los abogados al momento de presentar los recursos de apelación contra sentencias. Porque en vista de que la Corte ya no puede ordenar la celebración de un nuevo juicio y está obligada a dictar directamente la sentencia del caso, entonces la parte recurrente debe de
crear las condiciones o poner a la Corte en condiciones de poder, primero, identificar concretamente cuáles son los aspectos de la sentencia que deben de ser revisados y además identificar en cuáles casos para la revisión de esos errores se hace necesario la producción de pruebas. Y habrán casos en los cuales esa producción de prueba implicará, digamos, incorporar pruebas que quizás no se pudieron incorporar en la etapa de juicio. Y eso, quien debe hacerlo es la parte recurrente. Por lo tanto, reitero, esta parte constituye un gran reto para nosotros como abogados que ejercemos, en este caso, recursos. Y por último, el artículo 439 suprime las opciones de la Corte al momento de decidir el recurso, ya que como he indicado previamente, la Corte solamente puede tomar dos decisiones. Uno, rechazar el recurso y en ese caso debe de confirmar la sentencia. Y dos, acoger el recurso y cuando acoge el recurso está obligado a decidir el caso, ya sea absolver o condenar o puede modificar la pena. Pero reitero, en ese caso, decidiendo el fondo del proceso. Esto trae ventajas y desventajas porque hay decisiones que se dan en primera instancia, que se dan sin conocer el fondo del proceso y entonces en ese caso la Corte será obligada a reproducir pruebas que no se produjeron en primera instancia y en ese caso la Corte actuaría como un tribunal de primer grado. Y la pregunta que habría que hacerse es si real efectivamente los jueces de la Corte están en condiciones de entender el alcance de este tipo de recursos. Sé que esto en principio traerá algunos inconvenientes y yo inclusive yo recomiendo que en materia penal debe pasar lo que pasó en su momento con la casación civil. Cuando se crea la nueva ley de casación en materia civil, la primera sala tuvo que desarrollar una especie de instructivo a través de una resolución estableciendo los parámetros del recurso que debe de tener el recurso de casación para poder cumplir con las exigencias de esa ley y sobre todo para que la sala penal, esa primera sala, perdón, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, la sala civil, estuviera en condiciones adecuadas de poder evaluar ese recurso. Y creo que aquí debería pasar lo mismo sobre todo con el tema del recurso de apelación contra sentencia, a los fines de que esto no se convierta en una clara negación de justicia que pueda afectar a todas las partes en el proceso penal. Eh, por último, vamos a ver las novedades previstas para el recurso de casación. Lo primero que debemos resaltar es que este recurso ahora está regulado por los artículos 441 al 444 del Código Procesal Penal. No hay cambios respecto a las decisiones que pueden ser recurridas en casación, se mantienen las mismas que estaban previstas en el artículo 425 del antiguo código. La novedad se da en cuanto a los motivos que pueden dar lugar a la presentación del recurso de casación, ya que en este caso se incluyen dos motivos específicos que no estaban en la antigua legislación, ya que la casación ahora también se puede presentar contra la sentencia de la Corte que inobserve un precedente del Tribunal Constitucional y además también en contra de la sentencia de la Corte de Apelación que revoca una sentencia de absolución y pronuncie directamente la condena de un imputado. Reitero, se agregan estos dos motivos específicos que pueden dar lugar a la presentación del recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. En cuanto al conocimiento de la audiencia y la decisión, solamente se incluye que el hecho de que en todos los casos la Suprema Corte en lo que la Suprema Corte de Justicia se reserva el fallo, la Suprema debe de fijar la fecha de la lectura íntegra de la sentencia, fecha para la cual las partes quedarán convocadas. Y esto me parece muy importante porque sabemos que en la práctica, cuando la Suprema conoce el recurso de casación en materia penal, se reserva el fallo, pero no fija una fecha para decidir. Y esto provoca que las partes, digamos, queden en un limbo jurídico y que no tengan la certeza del momento en el cual va a salir la decisión relativa al recurso de casación. Es, digamos, un reto importante para la Suprema Corte de Justicia que esperamos que pueda ser cumplido porque esta regla viene a dar certitud a las partes respecto
al momento en que va a ser decidido su recurso de casación. Eh, Muchas gracias. Estas son las novedades. Espero que las hayan asumido, ¿no? Y sobre todo, en la tanda de preguntas, cualquier otra novedad que ustedes hayan identificado y que quieran compartir, estaré presto a escucharla, así como también las dudas que tengan con relación a las novedades que hemos identificado la noche de hoy. Entonces paso la Ok. palabra a la. Buenas noches, Cristian y demás participantes. Mi nombre es Vladimir, soy de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Bueno, tuve el placer de hacer una maestría donde Cristian me ilustró con mucho conocimiento. Mi pregunta es con relación a la limitación que tiene la vía recursiva en materia penal. Como bien Cristian explicó, ya se eliminó el nuevo código lo que es la potestad que tiene la Corte de ordenar la celebración total de un nuevo juicio, sino que la Corte, por decisión propia, ahora tiene que hacerlo. Pero en los casos donde la decisión proviene del juez de la instrucción, por ejemplo, un auto de no lugar, que lo que la Corte normalmente hacía era que si acogía el recurso del Ministerio Público, aperturar a juicio ese proceso. ¿Qué pasaría con la limitante ahora que no le da la potestad de ordenar la celebración, la apertura a juicio en un proceso, en aquellos casos que provenga de una decisión de no lugar del juez de la instrucción, donde la misma norma no le da la potestad para hacerlo? Esa es la pregunta que tengo. Ok, muchas gracias, Vladimir, un gusto saludarte. Con relación a tu inquietud, hay que tomar en cuenta lo siguiente: la limitante de no celebrar, de no poder ordenar la celebración de un nuevo juicio solamente es aplicable respecto al recurso de apelación contra sentencia. Sin embargo, recordemos que las apelaciones contra decisiones dictadas en la etapa intermedia, que es el caso de la que tú planteas, con relación a eso, se mantienen las mismas reglas que existían anteriormente. Frente a este tipo de recursos, es decir, los recursos contra decisiones dictadas durante la fase preparatoria o dictadas durante la etapa intermedia, la Corte tiene la facultad de avocación. Y por lo tanto, contra ese tipo de sentencia, la Corte nunca mandaba un nuevo conocimiento del proceso por parte del juez de instrucción, sino que la Corte asumía o asume la función de juez de instrucción, y en este caso la Corte sí puede ordenar, o en este caso dictar auto de apertura a juicio, porque ahí la Corte asume las veces de juez de la instrucción de la etapa intermedia. Por lo tanto, esa posibilidad frente a las decisiones que dicta un auto de no al lugar, en caso de que lo acoja, evidentemente, de que no hay limitante de que ordene en este caso el conocimiento del juicio, porque no sería un nuevo juicio, sino la Corte lo que dicta es un auto de apertura a juicio, que es una decisión diferente. Y eso no tiene nada que ver con la limitante que se establece en el artículo 439, porque eso es solamente respecto de la apelación contra sentencia. Por lo tanto, no aplica respecto de las apelaciones contra decisiones dictadas en la etapa intermedia, que es el caso de los autos de no lugar. De ahí que la Corte contra ese tipo de decisiones, en caso de que acoge el recurso, sí puede dictar evidentemente el auto de apertura a juicio sin mayores inconvenientes, y aplicando las reglas, en este caso, previstas para lo que es el dictado de ese tipo de decisiones. No sé si queda clara la respuesta, Vladimir. Continuamos, soporte. Sí, adelante, Griselda. Sí, buenas noches. Criseida Sedano de Higüey. Mi pregunta es, ¿el artículo 226 tuvo algún cambio o quedó igual? Ok, ¿te refieres al tema de la regulación de las medidas de coerción? Sí. O más bien los diferentes tipos de medida de coerción? No hay ningún cambio, se mantienen las mismas medidas que existían anteriormente. El único cambio tiene que ver con este caso, con la ubicación del artículo. Bien, que en este caso las medidas de coerción que pueden ser dictadas, en este caso dentro del marco del conocimiento de una solicitud,
Ahora está en el artículo 230 del nuevo Código Procesal Penal. Este es el único cambio. Continuamos. Adelante, José Miguel Durán. Sí, creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos, José Miguel. Disculpe, yo le hice una solicitud, no sé si me escuchó ahorita con respecto al material, si usted lo puede enviar al grupo. Sí, le respondieron que sí, le haré algunas correcciones y lo enviaré al grupo para que la escuela lo pueda compartir con todos ustedes. Muchas gracias, solamente era eso. Entonces, adelante, Leonidas. Leonidas, ¿puede abrir el micrófono? Leonidas, buenas noches. Continuamos, soporte. Bueno, vamos a continuar con Rommel Rafael. Buenas noches para todos mis hermanos abogados. ¿Usted considera que van a respetar los mismos derechos sobre casos que todavía están en la corte con el proceso? El derecho a expresar, viejo, como sigue la misma la normativa, dice que la ley nueva no suscite para el pasado, sino de el Código Procesal Penal, donde los procesos habían comenzado con el derecho anterior, o cree que se cometerían errores de querer hacer cambio, incluir casos viejos en el proceso nuevo? Eh, bu- no escuché bien su pregunta porque hubo en este caso, parece que se le fue la señal en algún momento de la misma. Solamente pude rescatar la última parte y asumo que usted lo que hace referencia es hacia casos que estaban vigentes antes de la promulgación de la ley, si le sería aplicable las reglas establecidas en este nuevo código. El artículo 7 que consagra el principio de legalidad, hace una precisión y es algo que ya había sostenido el Tribunal Constitucional, y es que las reglas de procedimiento son de aplicación inmediata. Bien, entonces en este caso, el código hace la salvedad de que en este caso, solamente la única excepción es que respecto del imputado. En el caso de los imputados, solamente les serán aplicables las reglas establecidas en este nuevo código siempre y cuando sean más favorables que las reglas establecidas en el antiguo código. Por lo tanto, en cuanto a nivel de... Porque recuérdense que el Código Procesal Penal es un código que lo que regula es el procedimiento, es decir, las diferentes fases o etapas del proceso penal. Por lo tanto, la tramitación del proceso, el conocimiento de una audiencia, tiene que hacerse con base a las reglas que estén vigentes al momento en que se esté conociendo la audiencia. Por lo tanto, estas normas procesales sí son de aplicación inmediata, con la excepción de que en el caso del imputado, solamente se aplicarán las reglas anteriores siempre que sean más beneficiosas que las reglas actuales. No sé si queda satisfecha en este caso la inquietud formulada por usted. Entonces tenemos nuevamente a Leonidas, a ver si tiene acceso al micrófono. Adelante, Leonidas. Bueno, entonces seguimos con Damaris. Ven, yo no juego con muchachos. Damaris, adelante con la pregunta, por favor. Espérate. Perdón. No, quisiera hacer un aporte. Es que con respecto a las medidas de cohesión, sí hay un cambio, es que se pueden hacer acuerdos penales abreviados en la medida de cohesión. Al día de hoy estrené aquí en el Tribunal de la Romana un acuerdo muy bueno por arma de fuego, el cual que en caso que ya uno sepa que el cliente es culpable y que le ocuparon un arma de fuego en el cinto,
que ya no hay, que uno sabe muy bien que ya no va a haber una solución ahí. Entonces yo hice un acuerdo, 3 años suspendido y el cliente mío obtuvo la libertad inmediatamente. Es una opción que se le puede dar al abogado y ahora se hace la medida de coerción. Antes se hacía solo en audiencia preliminar y al día de hoy está en el nuevo código como una solución alterna de conflicto. Ok, con relación a ese punto, es válido hacer una aclaración de quizá un problema de una debilidad conceptual que hay con relación a lo que son las medidas de coerción. La medida de coerción no es una etapa del proceso. La medida de coerción es un instrumento o una herramienta establecida en el proceso penal que tiene como propósito asegurar la presencia de la persona procesada o investigada a lo largo del proceso. Por lo tanto, las medidas de coerción se pueden aplicar en cualquier etapa del proceso. Y de hecho, hay procesos penales que se conocen sin necesidad de solicitar medidas de coerción en contra del imputado. Casos, por ejemplo, en los cuales donde el Ministerio Público lo que apodera al Poder Judicial directamente con la presentación de la acusación. Por lo tanto, reitero, las medidas de coerción no son una etapa del proceso, ni una fase del proceso. Es una herramienta que se pueden utilizar en cualquier etapa del proceso. De ahí que válidamente un proceso penal se puede conocer de manera completa sin necesidad de solicitar o aplicar medidas de coerción. Y de hecho, se supone que eso es lo que promueve, ¿no? El Código Procesal Penal en principio. Ahora, lo que planteaba la joven es una herramienta diferente y es una salida alterna al conflicto, en este caso una más fuerte, que es la posibilidad de la aplicación de un juicio penal abreviado, que fue lo que ella al parecer en este caso logró con su cliente, que no es una medida de coerción, sino una salida alterna, en este caso, o no tan alterna, no, más bien una medida de solución anticipada del conflicto, que evidentemente se puede aplicar en este caso de manera directa, y fue lo que en este caso ocurrió. Vamos con 3 preguntas más. Leonidas, Pablo y Luis Manuel. Adelante, Leonidas. Entonces, vámonos con Pablo. Sí, gracias. Buenas noches, Pablo Miguel José Viloria. Saludo, Cristian, de aquí de Santo Domingo. Viendo la exposición y viendo los diferentes cambios de esta nueva normativa, la 97-95, que en términos del procesal tácito se notan los cambios. Realmente este código fue promulgado un domingo hacia todos los abogados. Nos tomó de sorpresa. Yo el lunes tenía un juicio y tuve que realmente hacer ese cambio radical en pleno juicio en desarrollo. Mi pregunta, Cristian, va en la siguiente línea, y es que para el código anterior, la ley 72-02, se diseñó mediante las diferentes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia todo lo que es la resolución para el manejo de pruebas, tanto la prueba testimonial, tanto la prueba digital o fotográfica, partiendo del 140 del anterior código, las condiciones que debían tener y cómo se debían manejar tanto por parte del investigador para que estas pruebas gozaran de cierta legalidad. Mi pregunta es la siguiente: en este nuevo Código Procesal Penal, la ley 97-25, esas resoluciones, la 1035, la 1735, que tú muy bien la manejas, porque te he visto litigarla, eh, ¿entran en este nuevo código o se diseñarán nuevas resoluciones acorde a los cambios de esta nueva norma procesal? Ok, muchas gracias Pablo por tu pregunta. Si bien la misma quizá desborda el ámbito del tema, ¿no? Porque ya, digamos, el tema de la actividad probatoria, en este caso en la etapa de juicio, que es sobre lo que pregunta,
ya es un tema aparte relacionado con otra etapa del proceso, pero guarda vinculación, en este caso con la etapa recursiva, a raíz de, digamos, las nuevas facultades que, por así decirlo, deberá tener la Corte. Con relación a tu pregunta, en lo que he revisado en cuanto a lo que es la actividad probatoria en la etapa de juicio, hay una mejora por parte del código y es que introduce varias de las reglas que están establecidas en la resolución 3869 pasan a ser insertadas en el Código Procesal Penal, lo cual me pareció bastante bueno porque quizás algunas limitantes por parte de algunos juzgadores respecto al uso de alguna de las herramientas de la resolución 3869 era justamente sobre la base de que era una resolución y que por lo tanto era inferior al Código Procesal Penal y algunas cuestiones que podían chocar con el código, entonces ellos no la aplicaban. Por ejemplo, pude ver que se incorpora al Código Procesal Penal herramientas como lo que tiene que ver con la impugnación de testigos, que para mí es una herramienta esencial para poder garantizar lo que es el derecho a la contradicción, en este caso de la prueba. Y ahora ya queda como una figura autónoma del proceso penal, aunque se mantiene la misma debilidad y es que el código no establece el procedimiento para hacer uso de la impugnación. Que ahí entonces vamos a tener la misma problemática de que los jueces en San Cristóbal aplican un procedimiento distinto al que aplican los jueces del distrito en cuanto al manejo y el uso de lo que es la impugnación, en este caso de testigos. También se inserta al código el tema de la declaratoria de testigo hostil. Se inserta al código también las reglas para la incorporación de evidencias, ya sea documentales, materiales, periciales y audiovisuales. Con las audiovisuales pude ver que hay un problema que se inserta, que no me agrada, y es que permite que las pruebas audiovisuales se puedan incorporar con un testigo idóneo. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque las pruebas audiovisuales, entiéndase audios y videos, deben de incorporarse al proceso simplemente por su reproducción. Si se incorpora con un testigo idóneo, podemos ver un testigo que está describiendo un video y eso ya sería un poquito contraproducente. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que en cuanto a esa resolución, la 3869, el código arrastra mucho de sus, incorpora muchas de sus herramientas y eso entiendo de que es una novedad interesante que, reitero, va a repercutir también en cuanto al trabajo que haga la Corte cuando conozca apelaciones contra sentencia, porque en muchos casos la Corte va a tener que reproducir pruebas y por lo tanto esas reglas serán aplicables en esta etapa recursiva. Ya quizá en otro ámbito pudiera dar una respuesta más amplia, porque reitero, ya eso es propio de la etapa de juicio. Tenemos una última pregunta que de Brígido Ruiz Cabral. Sí, buenas noches a todos los colegas. Buenas noches, Cristian, desde La Romana. Mi pregunta versa en lo siguiente. Y es, por ejemplo, una persona que sea tomada en medida de coerción y en ese caso tengan las actas tanto de arresto como de entrega voluntaria, de registro de vehículos, arresto por infracción flagrante, y todas esas actas estén marcadas con la ley anterior, con la ley 72 de oro y sus diferentes modificaciones. Eh, ¿Se podría hacer un incidente limini liti en ese aspecto? ¿O sería un aspecto, como las actas son medio de prueba, serían un aspecto ya de preliminar o podría hacerse en la medida de coerción? Y Ok, las actas no están actualizadas con el código nuevo. bien. Ok, voy a intentar interpretar tu pregunta. Eh, Bien, tu pregunta creo que va en dos direcciones, va en un tema que tiene que ver con recolección de evidencias y otro con el tema de la incorporación de evidencia al proceso penal. Son dos cuestiones muy diferentes. El tema de la recolección de evidencias, evidentemente que son aplicables las reglas que estuvieron vigentes al momento en que esa prueba fue recolectada por un lado. O sea, si se trató, por ejemplo, de un acta de registro de personas, serían vigentes las reglas establecidas
en la ley, en el Código Procesal Penal vigente, en este caso la ley 1015, suponiendo de que el acta se instrumentó antes de la entrada en vigencia de esta ley. Ahora, ya Después de la entrada, en cuanto a la después de la incorporación, entrada. aplican las reglas vigentes al momento de conocerse la audiencia. Pero en este caso son dos cuestiones diferentes, reitero. Las reglas procesales vigentes o aplicables son las que están vigentes al momento de conocerse la audiencia. Bien, por lo tanto, aplicarían las reglas previstas en cuanto a incorporación en ese momento. Ahora, para evaluar la legalidad, se tienen que utilizar las reglas vigentes al momento de la recolección de la prueba. Pero para tu tranquilidad, tanto para el acta de registro de personas, las reglas, digamos, no sufrieron ningún tipo de cambio relevante hasta donde conozco. Bien, así que en cuanto a ese punto no traerá mayores inconvenientes. Bueno, veo que Leonida ya reactivó para una última pregunta, a ver si Leonida, que tiene desde el inicio de las preguntas por abrir el micrófono, soporte. Ya él me Ya, está diciendo. sí, buena. Ya pude acceder. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Leonidas Leonida. Silverio de Santo Domingo Oeste. He tomado varios talleres y cursos contigo y conozco el grado de profesionalidad que tienes y el conocimiento que tienes en la materia. Mi pregunta radicaba en que si con la creación o modificación de este nuevo Código Procesal Penal, si ahora la notificación de recurso de apelación de la sentencia recae sobre el imputado. Y una pregunta que va un poco más allá es tu opinión de establecer si este nuevo Código Procesal Penal es un traje a la medida del Ministerio Público. Ok, con relación a la primera pregunta, eh, en materia penal, el tema de la notificación tiene un sistema autónomo y diferenciado quizás de otras materias, y la responsabilidad en materia de notificación recae exclusivamente en los hombros de la secretaria del tribunal. Y para eso, inclusive, se queda dotada de un despacho penal para poder cumplir con estas funciones. E inclusive yo soy de la persona que sostengo que en materia penal la forma de notificación que el código proyecta, inclusive, es que la sentencia se haga en audiencia pública. Bien, y que la notificación se satisfaga con dos herramientas fundamentales. Número uno, con la lectura de la decisión. Y número dos, que luego de la lectura, entonces la entrega de esa resolución de manera íntegra a cada una de las partes. Y esas actividades deben desarrollarse, desde mi óptica, en audiencia. Bien, en materia penal debe de ser así. Por lo tanto, la obligación de notificación claramente es de la secretaria. Claro, para agilizar los procesos, las partes pueden asumir esa responsabilidad, pero no están obligados a hacerlo. Por lo tanto, es una obligación en este caso de la secretaria. Con relación al otro punto de si este código es un traje a la medida para el Ministerio Público, yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Yo entiendo que hay, en este caso, hay, digamos, avances y hay retrocesos. Y los avances no necesariamente deberían estar vinculados a fortalecer la función del Ministerio Público. Yo entiendo que hay avances o logros para cada una de las partes. Por ejemplo, el tema del recurso de habeas corpus, el carácter autónomo de ese recurso y la característica que tiene, claramente que es en beneficio, en este caso, de los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, creo que ese es un logro y uno de los más importantes que tiene este código. También el tema de el fortalecimiento, por ejemplo, las cláusulas que hay con el tema de las medidas de coerción. La disposición expresa que lo único que falta es que se aplique, de que vencida la medida, si no se renovó, se supone que operaría inmediatamente la libertad, en este caso de la persona. Creo que es un elemento importante, que lo único que hay que hacer es crear las condiciones para que se pueda aplicar de manera adecuada. Entonces, reitero, creo que no se trata de un traje a la medida del Ministerio Público. Yo entiendo que hay avances que pueden ir en favor de todas las partes.